Dando la plomada. En el mes de septiembre ya estamos viendo los primeros atisbos del sol, que se supone en primavera ya se va a firmar. Y cuando sale el sol, pues provoca un estado de ánimo bueno, ¿no? Eso me estaba dando cuenta, que la, lo- 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 la niebla, la oscuridad, un poco bueno, al menos a mí me deprime, me pone triste, no sé por qué estoy triste, pero cuando sale el sol, hay como otro ánimo, ¿no? Entonces, en estos días hemos estado viendo algunos atisbos de lo que se viene. Estamos en septiembre, el 23 es el cambio de estación, y bueno, contentos de llegar a una primavera más. Gracias a Dios, a pesar de tantos años que estamos sobre este mundo ya, al menos quien le habla ya con 72 años, aquí en esta tierra, 72 primaveras que está viendo. Entonces, bueno, darle gracias a Dios por ello y por mis amigos Jorge y César, que tantos años somos también muy, muy cercanos, siempre estamos viéndonos uno al otro, estamos atentos a qué nos pasa, cómo estamos, y sobre todo tener este programa Trazando la Plomada, que no es de albañiles, sino es trazar la palabra de Dios. Entonces, nos alegra cuando nos juntamos. Últimamente, por las cosas del trabajo y por otros trajines también, no es tan seguido, pero nos alegra mucho cuando nos volvemos a reunir. Hoy día Así es. precisamente tenemos un tema que a pelo de del mes de septiembre de la estación, vamos a estar hablando y, bueno, mis amigos son expertos en eso. Hola César, hola Jorge, ¿cómo están? Hola, Georgie. Eh, Nada, oye, antes de empezar el programa, realmente la primavera creo que es una de las estaciones o la estación que trae más esperanza, ¿no? Porque como que sale del invierno y se viene pues y toda una temporada simpática hacia adelante con cambio de clima y todo ello, frío, sin ¿no? frío y sin tinieblas. Así es, ¿no? Y con esperanza de que los árboles reverdecen y todo ello, ¿no? En Y florcita otra, bien bonita. Y otra cosa que me estoy acordando, y tal vez el pastor nos pueda confirmar eso, es que me parece que es la temporada de las trompetas para el pueblo judío, Ah, no Sí, por sé ahí si me va, corrí. creo que sí. ¿no? Y en la Sí, sí. escritura, siempre que se habla de la venida del Señor, siempre se habla de que hay trompetas, ¿no? Sí, Y sí. alguna vez he escuchado por ahí que dicen que piensan que la venida del Señor tiene que ver o habrá alguna relación con la fiesta de las trompetas. Bueno, quién sabe. Lo cierto es que el Señor dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las épocas. En otras palabras, no se metan en lo que no les importa a ustedes, Así, ¿no? así tan amablemente no me Así voy de a meter. buenas maneras, cualquiera Claro, entiende, ¿no? ¿No? Porque claro. lo ha dicho varias veces el Señor, no les toca a ustedes estas cosas, así que lo único que ustedes sí preocúpense de ser fieles, ¿no? Y como dice, recibirán poder y me serán testigos. De eso preocúpense, de ser fieles y mantenerse. Ah, y otra cosa, que lo dijimos en el programa pasado, ¿se acuerdan? Estén preparados. Eso Sí, sí. pero hay dos cosas que el Señor está muy interesado. El problema nuestro es que a veces estamos interesados en conocer el plan futuro que Él ha diseñado. Entonces Él dice, hey, eso no te compete el saber cómo esto se va a acontecer. Pero sí debes discernir los tiempos, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo. Eso No que sí. querramos saber lo que él sabe y que él va a hacer en el futuro, ¿no? Porque ahí seríamos chismosos. No, buscando cómo. No, lo que Dios quiere es que sepamos leer, ¿no? Y aún cuestiona, ¿no? Dice, vosotros decís, ¿no? Cuando el día, en la noche hay arreboles, no va a llover, y cuando en la mañana hay arreboles, dice que va a caer lluvia. Saben distinguir los tiempos naturales, pero no los tiempos de Dios.
Hay un pasaje en Deuteronomio 29 que nunca me olvido, que dice, a las cosas ocultas o las cosas no reveladas les pertenecen a Dios. Pero Sí, las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos. Entonces, como que Dios te dice, mira, hay cosas que yo no voy a revelar, esas cosas por lo menos no están reveladas en la palabra, y si tú te acercas a mí, posiblemente yo te las revele de forma especial, pero ¿sabes qué? En lugar de estar buscando las cosas no reveladas, las cosas ocultas, que esas me pertenecen a mí, dedícate pues a ser obediente en las que sí sabes, ¿no? En las que paras buscando las cosas ocultas, pasa de que la fecha, que cuando viene, que no viene, y no eres fiel en lo que has recibido, ¿no? Entonces Dios quiere que valoremos lo que hemos recibido y seamos fieles en eso, ¿no? Y otra cosa que vale la pena, bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿no? En el libro de Apocalipsis tenemos toda una revelación impresionante de los últimos tiempos, todo un desarrollo de las cosas que van a suceder, cómo al final Dios va a actuar y va a hacer justicia en esta tierra y todo ello, ¿no? Y en todo lo relacionado a eso, Dios dice, gócense y alégrense, ¿ya? Porque no estén tristes como los que no conocen a Dios y piensan pues que la cosa termina ahí, que somos lechuguita, que se entierra y se acabó. No es así. Hay todo un tiempo después, hay una victoria de parte del Señor. Es más, dice que Él va a venir a reinar personalmente aquí en la tierra, juntamente con todos los tantos que murieron en Él. Y qué sé yo, ¿no? Y después cielos nuevos, tierra nueva, pero lo que sí también advierte es los juicios que se vienen a través de las trompetas, a través de las copas. Pero entonces sí, Dios quiere que sepamos ciertas cosas para que estemos preparados por un lado, para que cuidemos nuestras vidas por el otro, pero habrá otras pues que son de su potestad y la idea es pues ser fiel y confiar, ¿no? Porque el secreto de todo esto es confiar. Bien, ¿qué decimos? Esta mañana, esta noche, esta tarde, ya no sé qué decir. En esta oportunidad, mejor Es que así, para algunos estamos en la mañana, para otros estamos en la tarde y para otros estamos en la noche. Y para otros correcto. en la medianoche. sí, Porque como nos escuchan en YouTube, es a cualquier hora. claro, ya. Bien, en esta oportunidad queremos hablar de la luz y de las tinieblas. Voy a decir tinieblas solamente una vez, es en la primera de luz y tinieblas. ¿Por qué? Porque en las versiones, algunas versiones, se habla del reino de las tinieblas, ¿no? Y que Dios nos ha sacado del gobierno de las tinieblas a la luz, pero quería decirlo de que en los originales y en las versiones más fieles no dice tinieblas, dice oscuridad. Y quiero puntualizar esto porque creo que hablar del reino del enemigo como de tinieblas es como darle una concesión de que tiene algo de luz. Y la verdad es que no tiene nada de luz, todo es oscuridad, todo es maldad, todo es iniquidad, no hay ningún espacio ahí. Entonces el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Es más, creo que hay un verso que dice que son oscuridades densas, ¿no? O sea, son unas oscuridades más allá de lo que nosotros podemos percibir. Antes de hablar de lo que Dios dice en su palabra sobre la luz y la oscuridad, mayormente la luz, hablemos de la luz, yo lo que quería era un poco destacar que en el mundo natural es impresionante cómo Dios enseña con cosas naturales que todos conocemos, que todos vemos, ¿no? Por ejemplo, el Señor dice, yo soy la puerta, el que entrare por mí hallará pastos, ¿no? Por supuesto, Dios no es una puerta, pero Él ilustra, ¿no? Dice, yo soy la puerta. Jesús también dijo, yo soy la luz, y la luz es vida para los seres humanos. Pero volviendo a la parte natural, es interesante que la luz fue creada, pero la oscuridad no ha sido creada. ¿De dónde viene la oscuridad? Viene de falta de luz. Si nosotros llegamos a nuestra casa y no prendemos la luz en la noche, por supuesto, pues no vamos a ver y no vamos a tropezar y no vamos a caer. Entonces, la característica de la oscuridad no es algo activo, no es algo que se produce per se, sino es algo que es el resultado de falta de luz. La luz fue creada nuevamente, la oscuridad no ha sido creada. La oscuridad es falta de luz. Y esto es importante mencionarlo porque
podemos ver y hemos conversado muchas veces que vivimos unos tiempos de oscuridad como nunca creo que hemos visto, la maldad como crece, y ya la gente no tiene vergüenza de pecar abiertamente o de hablar obscenidades o de hablar mal de Dios. Realmente antes la gente se ocultaba para hacer cosas ofensivas a la santidad de Dios. Ahora no se oculta. Es más, están orgullosos, ¿no? Y hacen fiesta de qué orgullosos son de que son pecadores y rebeldes contra la santidad de Dios. Entonces, en un mundo de oscuridad tal, uno se preguntaría, entonces, y esto lo traigo como discusión, ¿ya? Uno se preguntaría si el principio es que la oscuridad avanza cuando la luz baja, entonces, y siendo la iglesia, el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, y que la luz no debe estar debajo de un cajón, porque si no ya no alumbra nada, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tener una luz y ponerla debajo de un cajón? Entonces, yo me preguntaría, ¿es que la maldad y la iniquidad y la oscuridad está avanzando tanto en el mundo porque de repente la iglesia del Señor, que su función es ser luz, por supuesto también ser sal, pero que no está alumbrando como debería alumbrar? ¿Será eso lo que está pasando en este momento? Y que la responsabilidad mayor está en la iglesia del Señor, que en lugar de unirse a la luz que es Jesús y permitir que la luz del Espíritu Santo esté alumbrando sus conciencias y sus espíritus y a través de ello proyectando luz, porque dice que nos ha creado Dios para hacer imagen y semejanza, imagen, para reflejar a Jesucristo. Entonces, si la oscuridad está avanzando tanto, ¿no será que la iglesia no está cumpliendo su rol, que se ha desviado y que por lo tanto a la luz a la hora de menguar es que avanza la oscuridad? ¿Será eso? ¿Qué opinan? La Jorge, escritura nos ahorita el habla. saludo de Jorge. Sí, te estaba diciendo de que bueno, antes que todo, buenas noches amigos, y a todos nuestros radioyentes. La escritura nos narra en Apocalipsis que el Señor habla sobre la situación de la tibieza espiritual, ¿no? Y dice, no, más te vale ser frío o más te vale ser caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Consideraría que en estos tiempos, por causa de que la maldad se va subiendo, en cierta medida, algunos creyentes optan por mantenerse en un estado de conveniencia con el mundo, ¿no? Y por eso que su luz, podríamos decir que va disminuyendo, va siendo tenue, la tiene la luz, pero se vuelve tenue por motivo de que está en ese lío, ¿no? En esa situación de ambivalencia. Pero si el creyente está en una situación de fervor con el Espíritu de Dios, con la palabra, y está en oración continua y está firme en medio de circunstancias difíciles, porque sabemos que la Biblia dice que Dios nos fortalecerá en situaciones difíciles, entonces el creyente está usando lo que Dios le ha dado, le ha dicho que tiene, ¿no? Que tiene el poder del Espíritu Santo, que tiene los dones, que tiene la unción, que tiene todo para poder hacer frente en medio de estos momentos difíciles, ¿no? Entonces, ¿de quién depende de que esa luz se mantenga o crezca, ¿no? O disminuya? Del mismo creyente. Es el mismo creyente quien decide, ¿no? Fortalecer esa luz para que sea mucho más grande y poderosa, o para que disminuya esa luz y se vuelva tenue, ¿no? En donde que de repente es como cuando uno entra a un pueblo donde tiene un motorcito y encontramos una lucecita pues amarilla, y es amarilla que va y que viene, que va y que viene, ¿no? A comparación que si entramos a una ciudad, ya desde lejos, ya la ciudad se nota verdaderamente que tiene una luz tremenda, ¿no? Entonces, yo haciendo una comparación, ¿no? O sea, el creyente que se mantiene firme en una relación íntima con Dios y manteniéndose en la palabra y en el Espíritu, ¿no? Se mueve en esa luz poderosa, ¿no? Pero el creyente que tomó la decisión de ser tibio, de mantener en una relación con el mundo, con todo lo que el mundo ofrece, pues de hecho, su luz disminuye.
disminuye su luz, porque la carne va a buscar la forma de que esa luz disminuya, ¿no? Sí, el diseño de Dios es lo que estaba hablando Jorge, ¿no? Cuando Dios quiere manifestarse aquí en este mundo natural, lo hace indudablemente a través de su iglesia. O sea, ningún ser espiritual rompe ese diseño de Dios. O sea, todo es a través de personas. Quiso salvar el mundo, lo hizo a través del Dios hombre, Jesucristo. Cuando quiere el Señor revelar su luz, lo va a hacer, como decía Jorge, a través de la iglesia, a través de nosotros. Hay muchas formas de revelar esa luz. Veo, hay una persona, por ejemplo, está enferma, ¿no? Y Dios quiere hacer algo por esa persona, le acerca a personas que creen en sanidad, por ejemplo, a esa persona. Y llegan a esa persona como enviados del Señor, porque no va a mandar a otro que no cree en sanidad, ¿no? O sea, él envía a quienes están comprometidos con el mensaje total del Evangelio. El Evangelio no solamente es salvación, es lo más importante, por supuesto, pero juntamente con eso hay otras cosas que Dios, al mandar a Jesucristo, quiso que nosotros participemos de ello, ¿no? Así que cuando Dios quiere que alguien conozca, salga, está interesado en que una familia o alguien salga de esa vida tenebrosa, oscura, ¿qué hace? Le acerca a una persona que le puede explicar lo que es el Evangelio y lo que es el Evangelio y quién es Jesucristo, que es la luz del mundo, como decía César, ¿no? Lo explica de tal manera que esa persona lo entiende y se abre para que Jesucristo desde ese momento sea su Salvador, su Señor, y él empiece a ver algo que antes no se daba cuenta, ¿no? De una vida de oscuridad, pues vive como piensa y como quiere y como mira cómo viven otros, pero cuando la persona ya tiene a Cristo se da cuenta de que ha hecho tantas cosas que no debía haber hecho. Entonces, para eso el Evangelio es, en la persona de Jesucristo, nos resplandece delante de nosotros para comenzar a andar por ese camino estrecho que es la vida eterna, ¿no? Hay una línea muy delgada en cuanto a la luz, cuando un creyente es llamado a ser la luz del mundo, y tiene que ver con el hecho de que hay veces pensamos que porque practicamos algunas actividades ya somos luz, solo por el hecho de practicar. El pasaje en Isaías que dice que para Dios nuestras obras son como trapo de inmundicia. Hay otro pasaje en Efesios que dice que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es poder de Dios. En todo momento, cuando uno lee en la Escritura, es que esa luz tiene que producirla Dios, porque si Dios no la produce, y si yo intento a través de actividades o inclusive de programas o cosas por el estilo, y en una buena intención de repente llevar, entre comillas, la luz de Dios al mundo, entonces vamos a fracasar y es más, vamos a deshonrar a Dios porque el único que es luz es Dios y en la persona de Jesús cuando viene acá en la tierra. Y fíjense cómo Juan el Bautista habla de esto en el Evangelio de Juan, justamente dice lo siguiente, hablando de Jesús, dice, en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. O sea, la vida de Dios en sí mismo es luz. Quiere decir que si no tenemos la vida de Dios, estamos en oscuridad. Y esto es algo que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares deberían poder llegar a tomar conciencia de eso, y eso solamente va a ser por un testimonio que venga de la misma luz, porque dice que solamente el Espíritu Santo trae convicción a los seres humanos. Pero después dice la Escritura que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista, que era un primo de Jesús, hijo de Elizabeth. Y dice que él vino por testimonio, o sea, vino para dar testimonio de la luz, por supuesto, porque Dios ya lo había
profetizado, digamos, desde Isaías, ¿no? Que iba a venir un hombre, inclusive el nombre también, y dice que él vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran no en Juan, sino a través de Juan. Y agrega una cosa más la escritura en el verso 8 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz. Y dice que el propósito de la venida de Juan era para que todos creyeran en Jesús, no en Juan. Y eso lo vemos también a lo largo del Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, qué importante poder entender lo que decías, George, hace un momento, Jorge, de que si no tenemos esa comunión con Dios en el cual, como decía también Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, o sea, yo me reduzca y Dios crezca en mí, eso es lo que decía él, ya es tiempo. Entonces, si eso no se da en esos encuentros que tengamos con Dios, encuentros personales, con su palabra, con su espíritu, de tal manera que nuestra humanidad, que es muy natural, empieza a menguar y le dé lugar al Espíritu de Dios que gobierna en nuestras vidas. Entonces, simplemente lo que produzca todo esto no va a ser de Dios, sino va a ser de ¿cómo se llama?, de lo humano de parte de nosotros. Entonces, eso es tan importante de tenerlo en cuenta. Oye, qué rápido está pasando la media hora. Hay un principio que hemos visto en los evangelios también, dice que no puede haber dos seres, no pueden haber en el mismo sitio, en el mismo lugar, no pueden estar presentes. Dice el Señor, no puedes servir a dos amos, porque si recibes a uno, rechazas al otro. Lo mismo es con la luz. No puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo. Por lo tanto, si nosotros tenemos más tiempo con la luz, esa luz va a resplandecer a través de nuestras vidas y el resultado pues tiene que ser luz, ¿no? Porque hemos estado en comunión, en contacto con esa luz. Entonces eso para poder tener en cuenta en cuanto a la importancia de poder ser ese resplandor no es ser resplandor, lo estoy diciendo mal, es ser ese canal para que el resplandor de la presencia de Dios sea manifiesta a través de un ser humano como ustedes o como yo. Y en esa misma forma, en Mateo capítulo 5, ahí nos está hablando al respecto de que no está hablando el Señor que Él es la luz, pero sí está mostrando ahora que nosotros somos la luz. El verso 14 dice, vosotros, dice, sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, qué interesante, ¿no? Aquí nos está dando la interpretación de la luz, porque nos está diciendo que somos la luz, pero esa luz se manifiesta a través de obras. Dice ahí, dice estas buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre Dios. Y Pedro, en 1 de Pedro, es interesante que habla, a ver, vamos a buscar acá 1 de Pedro, aquí está 1 de Pedro 2:12, a ver si me ayudan, 1 de Pedro 2:12. ¿Dos cuánto? 1 de Pedro 2:12. A ver, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Exacto. O sea, ¿qué está hablándonos aquí el verso de Mateo y con una respuesta en Pedro, ¿no? O sea, nos está hablando de lo mismo. O sea, nos está hablando que somos una luz, pero ¿cómo se manifiesta esta luz? Por medio de buenas obras. Y la Biblia dice que esas buenas obras han sido hechas por el Espíritu Santo a través de nosotros, ¿no? Y entonces, por eso vimos que también el Señor Jesucristo decía, no, yo estoy en luz, ¿no? Pero vosotros estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque dando a entender de que él estaba viviendo en las obras que Dios quería, pero el pueblo estaba en las obras pecaminosas de la carne, de la religiosidad y todo ello, ¿no?
Entonces aquí es muy importante que cuando estamos hablando de luz, no solamente estamos hablando de un poder sobrenatural en la cual alumbra, sino que ese poder sobrenatural que alumbra también se manifiesta de obras y formas de obras o acciones de un creyente al respecto de su convivencia en su lugar donde Dios lo ha puesto a vivir. En este caso, si estamos en el Perú, somos luz en este país, pero no solamente somos luz que reflejamos claridad, sino también somos personas que estamos haciendo obras de justicia. No robamos, no mentimos, no escatimamos, hacemos lo bueno, lo justo, lo puro, lo santo, lo agradable, lo perfecto, lo virtuoso. O sea, eso es lo que hace la luz. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos, sí, ya nos hemos pasado, nos quedan 2 minutos. Ya, quería también acerca de, hablando del mismo tema, en segunda de Timoteo 1:10 creo, no estoy muy seguro, dice que Jesucristo ha venido para quitar la muerte, oscuridad, y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ajá. Qué tremendo trabajo de Jesucristo, ¿no? Mm. Él quita la oscuridad de nosotros, quita la muerte, las tinieblas de nosotros. La muerte es como un símbolo de oscuridad, de tinieblas. Él la quita de nosotros. Y en nosotros saca a la luz, dice la vida, saca a la luz, o sea, saca, sería, ¿cómo me explico? Saca a la luz, la muerte la hace un lado y saca a la luz la vida, y a renglón seguido dice, y la inmortalidad. La luz está unida a la vida, mientras que la oscuridad quita la muerte, claro, es oscuridad, y a renglón seguido dice que la luz y la vida están ligadas, o sea, la vida y la luz están unidas, pero lo hace por el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Que Jesucristo ha venido al mundo para librarnos de nuestros pecados, a dar su vida por nosotros, para que nosotros no pasamos esa muerte cruenta y nuestro final no sea pues en el infierno, ¿no? Que en este tiempo no es bonito hablar de eso. También he estado escuchando que ya al pecado no se le llama pecado, se le llama error. Es un error. Entonces todo eso, pues es parte, como decías en un principio, las tinieblas tienen algo de luz, pero la oscuridad no tiene nada. Entonces, nada, cero. nada, pues cero, ¿no es cierto? Y aquí algo parecido dice el pasaje: quita la muerte, saca la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. O sea, el Evangelio hace posible entonces la verdad de Cristo. Lo que ha hecho Cristo hace posible que se caigan pues esa ceguera de nuestros ojos, ¿no? Y Amén. empezar a caminar en lo que Dios quiere, vida y luz. Bien, amigos, nos ha ganado esta primera parte y vamos a estar regresando con ustedes en la segunda media hora del programa. No se vayan, ya regresamos. Trazando la plomada.